¿Crees que es buena idea prohibir los pisos turísticos para mitigar los precios de la vivienda? No. Y por una sola razón, porque hay muchas maneras de darle la vuelta a una prohibición así. Entonces lo que provocas es el clandestinaje. Y el clandestinaje que provocas es que no haya ninguna garantía de servicio para la persona que lo paga y al mismo tiempo que intervengan organizaciones de carácter delictivo que siempre entran en juego cuando conviertes algo en delito. No sé si se han dado cuenta, pero cuando se convierte algo en delito, entran las mafias. En cuanto algo es legal, pues como que funcionan menos, ¿no? No hay así como mafias no sé, de la venta de tazas para turistas. Yo simplemente pondría una regla muy sencillita. Si usted va a hacer una manifestación contra los pisos turísticos, tiene usted que demostrar fehacientemente que nunca ha viajado utilizando los servicios de los pisos turísticos. Voy a explicar por qué. Los pisos turísticos resuelven una necesidad, la necesidad de alojamiento cuando uno viaja. Lo más caro de viajar, y esto lo sabe cualquiera que más o menos haya viajado un poco en la vida, lo más caro de viajar es alojarse. Y los hoteles tradicionalmente han sido verdaderos depredadores del viajero. Verdaderos depredadores del viajero. El negocio hotelero es brutal. ¿Por qué? Porque te ofrecen servicios muy limitados, básicos, y servicios adicionales a precios estratosféricos. Si tú puedes alquilar un pequeño estudio, como el que alquilé yo ahora en Londres, una cama matrimonial, un sofá cama para que durmiera mi hijo, una cocinita, mesa con 3 sillitas, sus armarios y sus cómodas para guardar la ropa, y un baño pequeñito donde puedes hacer tus cositas y bañarte todos los días. Si yo trato de ir a un hotel me cuesta el doble y entonces el viaje a Londres ya se vuelve inviable. Pero aquí, con una persona que me trató muy bien, que tiene un trato excelente, que está vigilado por una organización como Airbnb, pues me fue muy bien. Estuvimos muy contentos nosotros con él y él con nosotros. Y así he estado con todas las gentes, porque salvo el año pasado a París, porque conseguí un chollo de hotel, yo viajo a Airbnb, soy pobre. Entonces, pues, alquilé un pisito en Vancouver, un estudio en Roma, o la casa de una chica que se fue a una boda en París, que fue la primera vez que fui a París. Esta chica nos dejó su casa cuando empezó a ver Airbnb. Entonces, yo creo que se debe regular, yo creo que se debe moderar, yo creo que se debe vigilar, yo creo que se debe cobrar. Por supuesto, si tú ganas dinero alquilando pisos turísticos, tienes que pagar impuestos. Es lógico, es lógico. Y si tú pagas impuestos, permites que haya un flujo de dinero que permite, por ejemplo, la construcción de vivienda social o el mantenimiento de la vivienda no convertida en pisos turísticos, etcétera. Es decir, se tiene que regular, se debe regular, se puede regular, pero la idea esa de prohibir, a mí cada vez que alguien dice prohibir, me imagino alguien del Partido Comunista o alguien de la de ultraderecha más absurda.